Estamos en este momento reunidos para nuevamente aprender algo más de la palabra de Dios, para que nosotros podamos mirar exactamente las respuestas verdaderas, confirmarlas, confrontarlas y tener la seguridad de que nosotros estamos llevando las buenas noticias de salvación a todas las naciones. Que el Señor nos bendiga en este tiempo que vamos a tener y debemos, como siempre, tener ese privilegio de hablar con nuestro Padre, que se encuentra aquí en medio de nosotros, abrazándonos y también gozándose con este ánimo que tenemos para poder compartir y también para poder aprender más de la palabra de Dios. Pongámonos de pie, hermanos, para tener este tiempo de oración y para que Dios nos abra el entendimiento, la sabiduría y podamos comprender el mensaje de enseñanza. Oremos. Señor, gracias. Te damos por este tiempo que tú permites, por este sitio que tú has escogido. Damos gracias por los estudiantes, damos gracias por la vida que has colocado en nosotros también, el ánimo de compartir tu palabra para que todas las personas que no conocen de ti, Señor, algún día también pertenezcan a la familia tuya, Señor. Te damos muchas gracias por todas las personas aquí presentes, que en algún momento, Señor, también empiecen a dar frutos espirituales, porque estamos convencidos que en tu palabra encontramos la verdad, que todas las preguntas las vamos a encontrar en la verdad, Señor. Todas las respuestas a esas preguntas serán siempre confirmadas aquí en la palabra de Dios. Te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, en la clase anterior habíamos hablado sobre el origen de nosotros, el origen del hombre y el origen de la mujer. Y sabemos que ¿quién fue el creador del hombre y la mujer? Dios. De la clase anterior hemos aprendido que Dios es espíritu, que Dios es la verdad, que Dios también es nuestro creador, que ¿cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Hemos aprendido también en Josué 1:6 que debemos esforzarnos y ser valientes. Hemos aprendido también que sin la palabra de Dios no debe vivir el cristiano. Hemos aprendido que siempre necesitamos del alimento espiritual. Pero nosotros tenemos que saber y tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y quién mandó la Biblia? ¿Por qué todos dicen que Dios envió la Biblia? Esa es la pregunta que hace siempre el oyente, esa persona que no sabe contestar a esa pregunta y da su concepto tal vez erróneo porque no tenga el fundamento de la respuesta verdadera. Nosotros como hijos de Dios sí podemos entregar una respuesta verdadera porque lo estamos estudiando en este momento. Piense, hermano, es una persona que no conoce la verdad, es una persona que apenas está abriendo los ojos o el entendimiento al mensaje que tú le llevas. Por consiguiente, no puedes entrar a tratar de vanagloriarte con el conocimiento que tú tengas. Simplemente llévalo paso por paso para que en algún momento también podamos decir, va a aprender algo como lo aprendí yo. Vamos a hacer una primera pregunta y espero que allí en sus cuadernos de apuntes o material de apuntes que tengan, podamos escribir esta primera pregunta. Y entonces vamos nosotros allí a escribir esta primera pregunta para que tengamos más claridad. ¿De dónde vino o llegó la Biblia? Si usted le hace esa pregunta, a un oyente o a una persona que está apenas empezando a saber de la palabra de Dios, tiene usted que estar convencido que puede recibir de pronto respuestas muy tristes. Por ejemplo, que le digan, ese libro, yo sé que ese libro habla de Dios y tratan de maltratar para lo que es para nosotros el alimento espiritual. Pero usted tiene que darle ánimo, tiene que darle alegría. No que hablen mal del libro, simplemente que esa persona ya sabe quién es Dios. Y empiece usted a decirle
Mira, la palabra de Dios es inspirada por Dios. ¿Cómo así que inspirada por Dios? Y tienes entonces que decirle también, no es lo que yo diga, sino lo que la palabra de Dios nos va a mostrar. La respuesta a esa pregunta que estamos haciendo los dos, la vamos a encontrar ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ojo, hermano, nosotros ya sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, pero esa persona que está allí contigo, a la cual tú le estás dando una enseñanza, no lo sabe. Y si lo sabe porque ha escuchado, mas no porque ha comprobado que la palabra de Dios lo dice. ¿Qué debemos hacer nosotros, como hijos de Dios, cuando llevamos la verdad? Llevar la respuesta para confirmarla en la palabra de Dios. Nunca des una respuesta si tú no has encontrado la respuesta a esa pregunta en la palabra de Dios, porque va a entrar a trabajar tu hombre, tu carne, y nosotros somos hijos espirituales, somos hijos de Dios. Nosotros ahora, ¿de dónde vino la Biblia? Podemos invitarle a este texto bíblico. Si vamos a Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Lo sabemos, nosotros lo sabemos, tal vez lo sabemos hasta de memoria, pero la persona que nos está escuchando no lo sabe. Por consiguiente, no te afanes, simplemente lleva el texto bíblico, lo compartimos suavemente, sin correr, para que no vayas a pensar que tú vas a tener la razón y le vas a decir, si ve, lo que yo le decía es cierto. Nunca pienses en eso, porque eso es vanagloriarse. Tiene uno que decir, la palabra de Dios nos los está respondiendo y eso es lo que vale. En Segunda de Timoteo, invito a todos los estudiantes que busquemos Segunda de Timoteo. En Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así la palabra de Dios. Y lo vamos a mirar en una forma suave, tranquila, para que quede la enseñanza primero para nosotros, que somos los estudiantes, y después a ese oyente. Si usted no aprende primero, ¿cómo va a enseñar? Dice la palabra de Dios en capítulo 3, Segunda de Timoteo, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y allí deténgase y le explica a ese oyente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Usted le puede explicar que no es una parte de la palabra de Dios que es inspirada por Dios. Es toda la escritura es inspirada por Dios. Es contundente porque ahí nos está afirmando que toda la palabra de Dios es inspiración de Dios. Con eso tiene que la persona entender dos cosas. Que lo que usted está leyendo es exclusivamente sacada de la palabra de Dios. No es su concepto, es la palabra de Dios. Hay algo muy importante. Lo hemos aprendido en las primeras clases. Si usted lleva la palabra de Dios y el oyente no tiene la palabra de Dios, ¿será que él queda convencido que lo que usted le está diciendo es cierto o no queda convencido? Tal vez le cree porque sea familiar, tal vez le cree porque sea un conocido, pero si es alguien que usted no conoce, sino que casualmente se dio la oportunidad de compartir la palabra de Dios, ¿le va a creer o simplemente se va a limitar a decir, sí, lo que dice ahí es cierto? ¿Qué debe hacer usted? Pase, después de que usted haga la lectura bíblica, pásele la palabra de Dios a esa persona para que él confirme que sí es lo mismo que usted está diciendo. Nosotros somos profesores. El profesor siempre da un libro de instrucción para que el alumno investigue. Pero como en ese momento esa persona tal vez no lleve la palabra de Dios allí, tenemos que facilitarle nosotros también la palabra de Dios. Nunca deje que él primero la lea antes de que usted haga la explicación, porque se va a presentar ahí un conflicto. Es inmediatamente lo que él cree que es de pronto la respuesta errónea que trae en su pensamiento y no lo que usted le va a mostrar con la verdad. Entonces volvemos a lo mismo. Usted dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pregúntele, ¿qué opina de eso? Y él le va a decir, no, pues como que, sí, pues sí, si lo dice ahí, pues yo creo. Porque pues ¿cómo hago ahí para decir que no? Fíjese que ya usted está llevando un mensaje y está quedando la verdad en él. Ahora mire más lo que dice allí. Y dice, y útil para enseñar. ¿Para qué fue dejada la palabra de Dios? Para enseñarnos. Ahora, mire usted, pequeños minutos que vamos a hablar es solamente dirigido a los estudiantes.
Miremos nosotros. Necesitamos entonces, en este momento, del profesor de evangelismo para poder aprender a evangelizar. No se necesita, según lo que estamos leyendo. Necesitamos entonces terminar en el instituto para poder predicar la palabra de Dios. No se necesita. Se necesita entonces terminar como teólogo para poder llevar las buenas noticias de salvación a toda la humanidad. No se necesita. ¿Qué es lo que se necesita? Instruirnos, capacitarnos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la universidad espiritual. La palabra de Dios es la universidad espiritual donde nosotros vamos a aprender todo desde el mismo principio como lo estamos mirando y tocando en la temática de evangelización. Ya hablamos de nuestro Creador, ya hablamos del origen. Entonces ya sabemos, como todo estudiante cuando empieza y quiere llegar a bachillerato. Para llegar a bachillerato hay que empezar desde kinder o prekinder tal vez. Kinder, prekinder primero y así sucesivamente. Entonces es la misma temática la que llevamos aquí. De la misma forma miramos la segunda parte. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cómo vas a enseñar si no quieres aprender? ¿Cómo vas a decir que tú sabes si no has aprendido? ¿Qué tenemos que hacer? El médico necesita instruirse para poder llegar a una cirugía. Igual. Nosotros, para poder llegar a compartir las buenas noticias de salvación a la humanidad, ¿qué necesitamos? Aprender, pero aprender no a evangelizar. Necesitamos aprender la palabra de Dios para llevar la verdad. Hemos hablado en las clases anteriores que hay infinitas formas de evangelizar. Infinitas, porque cada uno tiene muchas formas. Lo importante es tener el conocimiento de la verdad y las respuestas reales para no confundir a alguien. Entonces, el ser humano no debe vanagloriarse por lo mucho que sepa, sino llevar siempre la palabra de Dios como una respuesta verdadera. Y entonces miramos también nosotros allí cuando dice, para corregir, para instruir en justicia. Si tú, hermano, estás aprendiendo, ya has aprendido, ¿qué tienes que hacer? ¿Quedarte con lo que has aprendido o debes también empezar a enseñar a otros? Tienes que empezar a enseñar a otros para que se cumpla la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo dice aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ya aprendí, ¿debo qué? Enseñar y también instruir. Qué bueno sería que todos tuviéramos ese sentir, ¿no? Yo he aprendido de Dios 5 cosas nada más. Oiga bien, 5 cositas. Usted ha aprendido de Dios 5 cosas. No diga ni 50 ni 200. Diga 5 cosas he aprendido de Dios. ¿Qué debe compartir usted? Las 5 cosas y le agrega uno más como para notarse de que sabe mucho o simplemente comparta las 5. Si usted comparte las 5, usted es un hijo de Dios que lleva la verdad. Pero si comparte 6, 5 son verdad y una sola es de usted, está fallando y le está fallando a la palabra de Dios. Porque las 5 verdades hicieron que el oyente le creyeran mucho a usted, pero le está mintiendo en una. Y esa una daña todo lo que estamos haciendo porque Dios no quiere hijos mentirosos ni hijos que no lleven la verdad. Ahora miramos nosotros también allí en Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17. 17:11 podemos ir mirando allí. Hechos 17:11. Y vamos a encontrar también algo que nos confirma que necesitamos la palabra de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y miramos la segunda parte de ese versículo y dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa con toda solicitud? Con toda solicitud es estar ansiosos, anhelando, deseando, con ánimo, con gozo, con alegría. Voy a escuchar
la enseñanza de la palabra de Dios. Y dice allí más, escudriñando. Entonces ya usted empezó, le están enseñando. Usted puede empezar a preguntar, porque eso es escudriñar la palabra de Dios. Entonces, si tú en este momento estás compartiendo la palabra de Dios a alguien que no conoce la palabra de Dios, ¿a quién le van a preguntar? ¿Al tutor de evangelismo o a usted que está llevando el mensaje? A usted que está llevando el mensaje. Por consiguiente, si no escudriñamos la palabra de Dios, hay dos posibilidades. O vamos a decirle a la persona que nos está preguntando, no, yo no sé de ese tema. O le vamos a decir, no, dejemos esta charla para después porque no estoy como muy convencido. Entonces usted, en vez de llevar el calor espiritual, está llevando es que el enfriamiento espiritual para esa persona que quiere tener calor espiritual. Ojo con esto, hermano. Si conoces 5 cosas de la palabra de Dios, enséñalas. No enseñes 6. Enseña 5 porque 5 sabes de la palabra de Dios. Pero si sabes 50, enseña las 50. Si sabes 500, enseña 500. Entonces dice también allí, con toda solicitud escudriñando cada día. Oiga bien, cada día, no dice ahí cada 2 días, ni cada 3 días, porque es que es todos los días cuando se nos presenta el programa de compartir la palabra de Dios. Si escudriñamos todos los días, algo aprendemos. Entonces, imagínese, si usted tiene ahorita, un ejemplo, 20 años, 30 años. 30 años representan más o menos, multiplique tantos días. 30 años multiplique por tantos días. ¿Cuántas cosas supiera usted de Dios si todos los días usted escudriña la palabra de Dios? Mire qué ejemplo tan sencillo. Suponga usted que solamente lleva 10 años en el Evangelio. 10 años multiplíquelo por los 365 días que trae el año. ¿Cuántas cosas supiera usted de Dios? Si dice la palabra de Dios que día a día debemos escudriñar la palabra de Dios. Una sola cosa diaria. Hoy en día seríamos bastante conocedores de la palabra de Dios. Seguimos allí con una segunda pregunta. Y entonces dice la segunda pregunta, ¿por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia? ¿Por qué necesitamos la Biblia? Pregúntese allí, hermano, mientras yo voy terminando aquí de hacer la pregunta. Pregúntese allí usted, ¿por qué necesitamos? Diga, ¿por qué necesitamos la Biblia? ¿Y qué le van a decir muchas veces? Ese mismo oyente le va a decir a usted, yo no necesito ese libro. ¿No se siente triste, hermano, cuando le digan ese libro? Uy, no me maltrate así el libro, esa es la Biblia. No le diga eso nunca, porque ahí va a empezar usted a contender. Simplemente háblale en amor y dile, más adelante vas a ver qué importante es la Biblia. ¿Ve? No le está diciendo su tristeza, porque yo sé que uno se aflige, a uno le da tristeza cuando maltratan la palabra de Dios. Pero usted allá en su interior diga, muy bien, me contestó así, pero de todas formas estoy feliz porque me está escuchando la verdad. Y entonces decimos, ¿por qué necesitamos la Biblia? Hermano, usted todos los días necesita alimentarse ¿de qué? Tal vez del desayuno, del almuerzo y la comida. Otros solamente almuerzan porque están haciendo dieta, bueno, pero necesitamos alimentarnos físicamente. ¿Usted es hijo de Dios? Si es hijo de Dios, ¿usted es un hijo qué primero? ¿Espiritual o carnal? Espiritual. Entonces, ¿de qué necesitamos nosotros diariamente? Del alimento espiritual. Así como tú desayunas, almuerzas y comes, y queda uno lleno, y dice, uy, ya no más porque de verdad que estoy ya muy lleno, Entonces, igual, la palabra de Dios, ojalá siempre, todos los días, te alimentes al desayuno, te alimentes al almuerzo, te alimentes a la comida y también cuando te vayas a acostar. Ese debe ser nuestra preocupación de alimentarnos espiritualmente. Y también necesitamos, lógicamente, física, el desayuno físico, el almuerzo y la comida. Y entonces podemos mirar en Mateo 4:4, en Mateo 4:4, como texto bíblico de este tema, Mateo 4:4, podemos mirar lo que dice la palabra de Dios. Y en Mateo 4:4, ¿qué encontramos? Dice la palabra de Dios, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios? Para usted, ¿cuál es la boca de Dios? La boca de Dios es la palabra de Dios, porque es Él el que nos está enseñando algo más. Si usted quiere enseñarle a otra persona, ¿qué debe hacer usted? Alimentarse de la palabra de Dios para poder llevar el mensaje de enseñanza. Y nosotros podemos decir, bueno, estoy cumpliendo una relación. ¿Por qué necesitamos la Biblia? Muchas personas le van a contestar, yo necesito la Biblia de amuleto, porque yo la pongo en el local o la pongo allá en el hogar mío y la abro en la mitad donde dicen Salmos. Y es más, en el Salmo creo que es 91. Y yo la necesito. Si no la coloco allí en la casa, a mí me va mal. O si no la coloco en el local, me va mal. O lo que hacen otros hermanos o otras personas. Llevan la Biblia en la mano, salen al centro con la Biblia en la mano, pero cuando se encuentran con un amigo en la buseta o en cualquier transporte, entonces les da pena. Y entonces en vez de llevarla abierta, lo que hacen, hermano, es que tratan de tapar donde dice Biblia. ¿Eso qué representa? ¿Que somos hijos de Dios o estamos negando a nuestro Padre? ¡Qué tristeza! O la llevan para decir, uy, si yo llevo la Biblia dicen que yo soy cristiano, que yo soy evangélico. ¿Y eso de qué vale, hermano? ¿De qué vale eso? Si hay muchas personas que se están perdiendo, si hay muchas personas que tal vez quieren saber de la palabra de Dios, y nosotros mismos nos encargamos de cerrar, de enfriar el alimento espiritual para otras personas. Entonces, cuando lleves la herramienta, que debes llevarla siempre, debes llevarla convencido de que vas a compartir con alguien. Si no, hermano, puedes dejarla. Es preferible dejarla porque no vas a negar a nuestro Padre. Ahora miramos nosotros otra pregunta. ¿Podemos confiar lo que dice la Biblia? 3. ¿Podemos confiar? ¿Podemos confiar lo que dice la Biblia? ¿Podemos confiar lo que dice la Biblia? ¿Usted qué opina, hermano, de eso? ¿Usted qué opina, hermano, cuando nosotros podemos decir que sí podemos confiar? ¿Podemos confiar? ¿Usted qué opina? Primero, estamos aprendiendo. ¿Usted qué opina de eso, hermano? ¿Usted qué opina? Si usted en ese momento está convencido de que puede confiar de la palabra de Dios, entonces usted puede también llevar confiadamente lo que usted sabe a otras personas. Si no está convencido, hermano, entonces piense que le va a ser muy difícil llevar el mensaje a otras personas porque usted se va a enredar, porque usted no va a tener la convicción de que realmente usted lleva la verdad. Yo le invito en Juan 17:17 compartir la palabra de Dios en este tema para dar un poquito más de seguridad. Juan 17:17. ¿Qué dice Juan 17:17? Dice la palabra de Dios: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oiga bien lo que dice, tu palabra es verdad. No dice, tu palabra es la mitad verdad y la otra mitad todavía está en duda. No, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios es la Biblia y la palabra de Dios es verdad. Si tú estás convencido que realmente es así, tú puedes perfectamente ir a compartir de la palabra de Dios. Pero si en tu corazón tienes dudas de que no te va a ayudar o que no confías plenamente, no lo hagas, hermano, porque te vas a enredar y te vas a sentir muy incómodo. Entonces nosotros en esta materia de evangelismo tenemos algo muy grande. Primero, creemos que la palabra de Dios me instruye. Creemos que la palabra de Dios me va a dar la respuesta a la pregunta que tal vez tiene alguien que no conoce de la palabra de Dios. Y acordémonos, si esa persona que está al lado mío, o este grupo de personas que a veces uno encuentra en una reunión social para compartir de la palabra de Dios, o en una campaña evangelística, hermano, hágalo. Deje que también el auditorio o la persona que está al lado lea la palabra de Dios después de que usted haya hecho la instrucción. Así sea
que esa persona le diga, no, sí, está bien, ya yo entendí, ya yo creí, ya yo creo lo que usted me está diciendo. Pásele la palabra de Dios para que esa persona vuelva y lea el texto que ha aprendido. Eso es muy importante. Entonces ahora miramos nosotros otra pregunta que nos puede salir a nivel de una persona no creyente. ¿No es la Biblia demasiado antigua? O tal vez usted no ha pensado que hay personas que tratan de burlarse de nosotros cuando llevamos la Biblia y le preguntan, uy, pero usted con ese libro tan antiguo, ¿no es la Biblia muy antigua? ¿Usted qué le contestaría inmediatamente? Como nos han tocado lo que más nos maltrata, que es, uy, ese libro tan antiguo, ¿usted con ese libro tan antiguo? No. Entonces diga, puede ser muy antiguo. Y tan antiguo es que nosotros, desde niños, hemos sabido de las Sagradas Escrituras. Acuérdese, hermano, que si es un adulto el que le estás compartiendo, en los colegios creo que hay una materia que se llama religión, el cual tiene que ver con Dios. Y ese Dios se tiene que explicar a través de las Sagradas Escrituras, de cualquier clase de denominación que se esté llevando en cada plantel. Entonces no puede tener excusa esa persona en decir que no conocía de las Sagradas Escrituras. Pero una cosa es saber de las Sagradas Escrituras y otra cosa es me han informado y lo que me han informado ha sido mal informado de las Sagradas Escrituras. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestra función primordial? Llevar la verdad e informar la verdad a través de la palabra de Dios. Yo les invito entonces también, hermanos, en Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4 y vamos al versículo 12. 4:12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo más importante allí en este estudio es porque la palabra de Dios es ¿qué? Es viva y eficaz. A través de los tiempos, la palabra de Dios siempre ha sido viva y eficaz. Ahora pongo un ejemplo. ¿Cuántos cristianos, cuántos hermanos nuestros conocen de la verdad durante tantos años? 2005 años. Y podemos decir que para nosotros que apenas tenemos 25, 20, 35, 40 años, 50 años, 60 años, hasta 15 años, 10 años, podemos decir, uy, eso es muy antiguo. Pero lo dicen ellos, que no conocen la verdad. Nosotros sí podemos entender, nosotros sí podemos compartir. Sigamos adelante entonces, hermanos, con lo que dice Hebreos 4:12, y dice, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios nos sirve para nuestra vida. La palabra de Dios nos responde viva y eficazmente a nuestras preguntas. Así es, hermanos. Les invito a otra pregunta. Dice, ¿cuál es el mayor beneficio de la lectura bíblica? Oiga bien, ¿cuál es el mayor beneficio de la lectura bíblica? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cuál es el mayor beneficio de la lectura bíblica? Ahí podemos ir nosotros pensando y reflexionando cuál es ese mayor beneficio. Y todos vamos a contestar, no, pues que ahí aprendemos de Dios. Claro, ahí aprendemos de Dios y aprendemos muchas cosas que no sabemos. Y bueno, sabemos muchas cosas y queremos aprender más. Muy bien, eso está muy bien. Pero ¿cuál es el mayor beneficio de la lectura bíblica? ¿Usted ha pensado en Jesucristo inmediatamente? Ese es el mayor beneficio de la lectura bíblica. Todo está enfocado en Jesucristo porque es nuestro Salvador.
Pero es para nosotros este punto. Para el oyente es, ¿usted qué cree usted que le trae beneficio la lectura bíblica? Muchos van a decir, no, es que cuando yo leo la palabra de Dios a mí me va bien. No, es que cuando yo leo la palabra de Dios puedo irme tranquilo para la calle. Es que yo la palabra de Dios la leo porque, porque la necesito leer, pero no más. O sea, yo cumplo con eso. Ahora, cuando yo leo la palabra de Dios, Dios me perdona los pecados. Usted puede escuchar esos comentarios. Y usted no tiene por qué sentirse triste porque esa persona le esté respondiendo así. Y tiene que acordarse inmediatamente, usted es el profesor. Usted va a llevar la verdad. Usted le va a enseñar sobre esa respuesta que ese oyente tiene. Usted es el hacedor. Usted lleva el mensaje. Usted lleva la verdad. Va a llevarle las respuestas a alguien que tal vez no tiene una respuesta acertada. Entonces hay que llevarle siempre la palabra de Dios para que nos demos cuenta que es a través de la palabra de Dios que estamos confirmando la respuesta. Y entonces en 2 de Timoteo vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:15 encontramos, 2 de Timoteo 3:15, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Oiga bien, ¿qué excusa tenemos nosotros? Lo dice la palabra de Dios. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es el mayor beneficio? Saber de quién, de Jesucristo. Saber que desde niño sabíamos de las sagradas escrituras. Y terminemos también con este texto bíblico de Juan 20:31. San Juan 20:31. Dice San Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Para qué fue escrita entonces la palabra de Dios? ¿Para qué fue revelada la palabra de Dios? Para 3 cositas. Para creer en Jesús. Vamos a creáis que Jesús es el Cristo. Estamos creyendo en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Y para que, teniendo esa creencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, tengamos vida en su nombre. ¿Usted no está contento con eso, hermano? ¿Usted no está contento con que la palabra de Dios fue revelada para que obtuviéramos un beneficio grande, que es saber de Cristo, saber que Cristo es el Hijo de Dios y que creyendo en Él, en Jesucristo, obtenemos salvación, vida eterna? Animémonos, hermanos, a compartir de la palabra de Dios, porque es el principio grande que Dios nos ha dejado a todos sus hijos, a todos nosotros. Nosotros debemos siempre manifestar que somos hijos de Dios, no solamente porque llevemos la Biblia debajo de los brazos, o que la llevemos en la maleta, o que la llevemos nuevecita y digamos, mire, la acabo de comprar porque soy hijo de Dios. Qué bonito es tener más bien el ánimo de decir, esta Biblia está un poquito ya maltratada de tiempo, pero quiero compartirte algo que aunque esté nueva y aunque ésta tenga mucho tiempo, es lo mismo. Y eso mismo es que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es nuestro Salvador y que Dios nos ama a todos, porque Él quiere que todos seamos hijos de Dios. Que Dios les bendiga y esperemos la próxima clase y que el Señor les acompañe.